10:13. Amigos de BPI TV, reciban un saludo. Nosotros nos encontramos acá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicado en pleno centro de la ciudad de capital, donde se han congregado diferentes representantes del movimiento denominado Diálogo Social en rechazo al ataque que ha existido en contra de la protesta pacífica, según lo que ellos mismos han podido calificar. Esto representa un contrasentido, una violación al artículo 68 establecido en nuestra Constitución, en la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Para conversar sobre este tema, justamente hoy, que es el Día de la No Violencia Activa, tenemos a Mariela Ramírez, quien es representante de Dale Letra al Cambio y también de este movimiento llamado Diálogo Social. Bienvenida, Mariela. Nosotros queremos conversar contigo sobre esta iniciativa que han tenido, este documento que van a entregar ante la Defensoría del Pueblo. Sí, venimos a entregar un documento en defensa del derecho pacífico de los venezolanos a ejercer el artículo 68 de nuestra Carta Magna, pidiéndole al defensor del pueblo que le garantice a los venezolanos la posibilidad de protestar en este momento, que estamos viviendo una situación de colapso en los servicios públicos, de falta de combustible, falta de gas. Hay una situación de colapso en el país y es necesario que ese descontento ciudadano que se está expresando en las calles del país. Mariela, ¿qué opinan ustedes sobre las recientes violaciones? Vamos a conversar con Pablo Zambrano mientras Mariela se repone de lo que le acaba de suceder. Vamos a conversar contigo, Pablo, acerca de esta iniciativa que han tenido el día de hoy, entregar este documento ante la Defensoría del Pueblo para exigir que se respete el derecho a la protesta pacífica. Sí, hoy debo destacar que es el día de Gandhi, el día de la no violencia activa, y precisamente nosotros hemos utilizado precisamente la protesta, tomando en cuenta el artículo 68 de la Constitución Nacional, para que se corrijan los errores. Ese es el sentido real de protestar. Ante ese hecho concreto, los trabajadores y por supuesto la sociedad civil hemos visto que en Venezuela se ha utilizado la represión en contra de esa búsqueda de soluciones que ejercen los ciudadanos venezolanos para que el país de alguna manera funcione mejor. Uno de los grandes errores que se ha cometido precisamente es interpretar la Constitución a la medida o a la conveniencia. Eso se ha aplicado con el artículo 68. Para protestar simplemente lo que necesitamos es organizarnos, es salir a la calle. Por protestar a nadie lo pueden detener, a nadie lo pueden meter preso. Nosotros tenemos ejemplos concretos y claros de casos como el de Rubén González, quien fue preso no hace mucho, indultado, precisamente porque de esta misma plaza, el día que salimos de esta plaza, que fue el 29 de noviembre del año 2018, en una protesta por el establecimiento en Venezuela de las tablas del hambre, que hoy en día se demuestra que teníamos la razón porque han convertido el ingreso de los trabajadores venezolanos, lo han llevado a cero. Rubén después fue detenido. Pablo, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahorita en otros estados del país donde hay protestas activas, exigiendo buen funcionamiento de los servicios públicos y también abastecimiento de combustible? Hemos visto cómo han detenido a personas, cómo se ha utilizado el uso de la fuerza para reprimir estas protestas, y también en Cariaco ya hubo un muerto en el contexto de estas protestas. ¿Qué opinión le merece a través de este movimiento, el diálogo social, lo que está sucediendo en estos momentos en todo el territorio nacional? Esa es la reacción del pueblo venezolano. Como te digo, eso es un movimiento de abajo y hacia arriba, un movimiento espontáneo, un movimiento que tiene que darle un mensaje muy claro a los sectores en Venezuela que han utilizado la confrontación. O sea, esa eterna confrontación a nosotros no nos ha llevado a nada. Lo que ha servido es precisamente para que el país se hunda. Y hoy en día el pueblo reacciona ante la irresponsabilidad.
asambleas y protestando, digamos, las malas condiciones que tenemos los trabajadores. Igualmente se ven protestas, pero que lamentándolo mucho a veces no son cubiertas por el cerco comunicacional que existe. ¿Qué es lo que puede pasar en Venezuela? Que si no se le busca solución a los problemas de fondo que están atacando y arropando a la población, bueno, puede haber una reacción que conlleve a que el país se llene a nivel nacional de protestas precisamente para transformar, porque yo no hablo de cambio, yo hablo de transformación. Venezuela hay que transformarla, en Venezuela hay que cambiar hasta la forma de hacer política. Aquí hay que cambiar de abajo para arriba. Tenemos que unirnos los venezolanos para que Venezuela sea un país de progreso, un país de bienestar y el país que todos queremos. Desde FETRASALUD van a acompañar este llamado de protesta para el próximo 5 de octubre, Pablo. Nosotros vamos a acompañar a nuestros maestros, a los maestros de nuestros hijos. Mi mamá fue maestra y entregó su vida a la enseñanza. Y nosotros no podemos apoyar a esos hombres y mujeres que entregan la vida precisamente trabajando, que hoy en día no tienen ni siquiera para pagar los pasajes, porque no existe, como lo dije, el salario en Venezuela, y por eso es que yo lo llamo ahora ingreso simbólico. Entonces, vamos a apoyar y convocamos a los ciudadanos venezolanos, a los trabajadores, a acompañar a los maestros de nuestros hijos y, por supuesto, no podemos olvidar el afecto, porque ¿quién no recuerda a sus maestros? Nosotros ya que tenemos esta edad, yo recuerdo claramente a mis maestros y por ello, por la memoria de mis maestros y por los maestros actuales, los de nuestros hijos, los de nuestros nietos, vamos a salir a la calle a exigir condiciones laborales justas y un país mejor, una Venezuela de progreso y, por supuesto, participar en la transformación de Venezuela, de nuestro país, de nuestra amada Venezuela. Pablo, antes de finalizar me gustaría conocer algún balance que puedan tener ustedes de los principales hospitales de la ciudad de capital en torno a la pandemia que todavía sigue afectando a nuestro país, a la pandemia de la COVID-19. Bueno, ya sabemos que la pandemia encontró un sistema público nacional de salud totalmente vulnerable por el hecho de que, bueno, ustedes son testigos, los medios de comunicación, de todas las denuncias que realizamos los trabajadores. No se hicieron las inversiones adecuadas en este tiempo y ahora es más vulnerable el sistema de salud. Algo que no podemos olvidar es que no solamente es la pandemia, es que hay otras enfermedades donde quizás si buscamos las estadísticas puede haber hasta más fallecidos que el propio coronavirus. Tenemos los pacientes con cáncer que en este momento no gozan de la atención adecuada, los pacientes renales, los diabéticos. O sea, son muchas las enfermedades que se han descuidado y se ha concentrado esto en la pandemia y la pandemia sigue avanzando porque es de orden mundial y nosotros, los trabajadores del sector salud, hemos demostrado la responsabilidad que tenemos ante este hecho. No hemos dejado de ir a trabajar y hemos financiado al Estado venezolano porque no ha cumplido con nada, no ha cumplido con los trabajadores y no ha cumplido con los ciudadanos venezolanos. Agradecidos, Pablo. Ustedes escuchaban declaraciones de Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRASALUD, pero además forma parte de esta organización denominada Diálogo Social. Vamos a continuar hablando con Mariela Ramírez sobre esta iniciativa que han tenido. Mariela, en estos momentos en todo el país hay protestas para exigir servicios básicos, hay protestas para exigir abastecimiento de combustible. De hecho, en el marco de estas protestas, se han llevado detenido a muchos manifestantes y murió una persona, fue asesinada una persona en Cariaco, en el estado Sucre. ¿Qué opinión le merece esta situación a propósito de esta iniciativa que han tenido de exigirle a la Defensoría del Pueblo que se garantice lo consagrado en el artículo 68 de la Constitución? Bueno, como dice justamente, todas esas protestas ciudadanas a lo largo y ancho del país exigiendo servicios públicos, combustible, alimentos y la enorme represión que ha desplegado el Estado venezolano es justamente lo que nos ha motivado a personarnos hoy en la Defensoría del Pueblo, a exigirle al Defensor del Pueblo a través de esta comunicación que nos garantice a los venezolanos el derecho a la protesta pacífica que nos consagra nuestra Constitución. Y nosotros vamos a estar en las calles permanentemente apoyando a todos los sectores, a toda la población, y le pedimos justamente al defensor que nos garantice a los venezolanos la seguridad en la protesta pacífica. El Estado venezolano no puede seguir desplegando una represión brutal contra los venezolanos que protestan en todo el país,
justamente por esas condiciones de vida inaceptables. Nosotros creemos que el país requiere un gran acuerdo nacional. No es posible solucionar los problemas del país sin instituciones legítimas que puedan acceder a los recursos financieros que requiere el país para poder acceder a alimentos, a medicinas, a combustible. Y nosotros hacemos también un llamado desde aquí a todos los sectores políticos a que vean el clamor del pueblo de Venezuela en las calles y terminen, por favor, de regresar a una mesa de negociación para conseguir soluciones reales a los problemas de los venezolanos. Mariela, ¿usted cree que se pueda llegar a esta mesa de negociación mientras pues la administración de Nicolás Maduro, por ejemplo, sigue reprimiendo a los venezolanos que deciden salir a las calles a protestar, toda vez que en estos momentos pues el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU sigue estando vigente, sigue estando en la opinión pública? De hecho, la semana que viene pudiera extenderse el mandato de esta misión de determinación de hechos. Ellos básicamente han hecho caso omiso y han presentado argumentos contrarios a los que se establecen en ese informe. Bueno, está recientemente tanto la actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet como el informe de la Comisión de Determinación de Hechos. Señalan ambos gravísimas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, patrones sistemáticos que ya configuran crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano dice que la metodología de acción del informe es errada y que se hizo a distancia, pero fue justamente el Estado venezolano quien bloqueó el acceso de la misión de determinación de hechos al país. Y nosotros estamos abogando también por la extensión de ese mandato y por crear mecanismos entre el Estado venezolano y la sociedad civil que puedan determinar verdaderamente la cantidad de violaciones de derechos humanos y dar que se haga justicia y se determinen las responsabilidades. Nosotros no estamos aquí sino en defensa de los derechos de la gente. Eso es el norte que nos mueve. Nuestra acción nos mueve que la persona humana como centro de nuestra acción. Y a eso hacemos de nuevo un llamado al defensor del pueblo, al Estado venezolano y a todos los factores políticos a buscar mecanismos de entendimiento para poderle dar soluciones al pueblo de Venezuela. Mariela, ¿crees que todavía existe algún puente de comunicación o se puede establecer un puente de comunicación entre ustedes y la Defensoría del Pueblo a propósito de este llamado que están haciendo? Nosotros no creemos que la ilegitimidad de los funcionarios que tienen las instituciones nos impide a los venezolanos exigirle a esas instituciones que funcionen, y exactamente en eso es en lo que estamos en esta acción. Y en relación, tú me dices, ¿hay posibilidades de entendimiento? Es que no se trata de que es necesario el entendimiento. Es una necesidad urgente que los políticos de lado y lado comprendan que el país requiere un gran acuerdo nacional para salir de la crisis. No se trata de si se puede o no se puede, es que se debe poder, porque es una necesidad imperiosa darle respuesta a los millones de venezolanos que están hoy en riesgo por razones de salud, por condiciones de desnutrición. Estamos hipotecando el futuro del país y no es posible. Como decía mi compañero Pablo, es necesario que los venezolanos nos unamos y busquemos maneras de entendimiento que nos permitan conseguir soluciones reales a los problemas del país. Agradecidos, Mariela, por tus declaraciones. Nosotros pues vamos a continuar acá atentos a lo que pueda suceder en las inmediaciones de la sede de la Defensoría del Pueblo, cuando pues se encuentra este grupo de personas que están protestando, exigiendo a las autoridades o a la administración de Nicolás Maduro que se respete el artículo 68 que consagra el derecho a la protesta pacífica. Recordemos que hoy es el día de la no violencia activa y ellos se han dirigido hasta acá para entregar esta comunicación. Alfredo Ruiz, defensor de la administración de Nicolás Maduro, y por cierto que también Pablo Zambrano, quien es miembro de este movimiento denominado Diálogo Social y también secretario ejecutivo de FETRA Salud, ha anunciado, informado que precisamente el día lunes 5 de octubre van a acompañar esta protesta de maestros, toda vez que ellos han dicho que rechazan el inicio de clases porque no están dadas las condiciones para tal fin. De hecho, también han rechazado esta medida de 7x7 para el regreso de clases, una disposición emanada desde la administración de Nicolás Maduro que plantea básicamente el mismo esquema de confinamiento que se ha planteado acá en todo el territorio nacional. También han rechazado enérgicamente la represión que han vivido los ciudadanos venezolanos que han decidido salir a protestar por pues exigiendo mejores condiciones de vida, sobre todo el buen funcionamiento de los servicios básicos y abastecimiento
abastecimiento de combustible. Un llamado que también ha hecho desde Provea y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social a los funcionarios que sirven a la administración de Nicolás Maduro a cesar con la represión en contra de los venezolanos que ejercen el derecho a la protesta. Nosotros con esta información, cuando son las 10:29 de la mañana, despedimos el presente avance informativo, invitándolos a ustedes que estén muy atentos a toda la información y por supuesto a la primera emisión de noticias BPI TV que hoy conducirá nuestra compañera Leona Ivette Díaz. Reportó para ustedes en la cámara de Rafael Padrón y la asistencia de Rubén Brito, Antonieta La Roca.